un autor que escribió un solo libro que se llamó Voces, Antonio Porquia, que escribió una frase maravillosa y dijo: se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo. Luis Brandoni, muy bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Placer charlar con vos. Para mí también. Mira, voy a arrancar con fotos. A ver. Esta foto, Sí. está Germán Palacios, está Ricardo Darín, Ajá. estás vos, es de Art, ¿Es de? cuando hacían Art. Claro. Y acá mira tu camiseta. Pero esa es la de Sportivo de Uxur. Sí. ¿Eh? ¿Qué te genera Doc Sud? Es mi barrio de nacimiento, de crianza. Claro. Siempre hablas que el Bueno. recuerdo de tu infancia es muy fuerte y muy Sí, bueno. Sí. Mi papá fue presidente de Sportivo de Uxur. Y fue la primera, según me contaron ellos, la primera cancha de fútbol que tuvo mástil, Mirá vos, la de Sportivo de Uxur. mirá vos. Así que en aquel entonces todos teníamos dos equipos, los de primera B y los de la primera A. Y bueno, éramos de la isla Maciel, mi viejo, y del Docsur, así que era toda una familia. Leí en una nota que decías: tengo hermosos recuerdos de mi infancia en Doc Sud, Sí. mis padres y mi hermano. Recuerdo que jugábamos al fútbol todo el tiempo en la calle y que hacías muchas travesuras. ¿Por qué? Y porque era lo más divertido del mundo, porque además Y era parte de tu vida. era parte de mi vida, claro, y además teníamos temor un poco, jugamos a la pelota en la calle, pero venía el autito de la policía y ahí rajábamos todos. Todos salían. Hablando de tu vida, esta imagen, que seguramente te A ver. acordás con Alfonsín, Ajá. es una imagen cuando se dio tu relación con Alfonsín, que Sí. fue ¿cuán profunda? Muy estrecha, yo tuve la dicha enorme de conocerlo y de poder decir que fue mi amigo y que yo fui amigo de don Raúl Alfonsín. Fue una etapa muy dichosa de mi vida y lo recuerdo con mucho cariño, ¿Cómo era esa época? Porque estaba, por un lado, los valores democráticos que son indiscutibles de Alfonsín, Sí. y la crisis económica que fue muy difícil también para quienes estaban en el poder. Claro, sí, fue muy difícil, pero era tan evidente que había un empeño muy grande por parte del peronismo en perjudicarlo, en que no terminara su mandato, y no pudo terminarlo su mandato. Nada menos que Raúl Alfonsín. Si hoy lo pensamos, nos parece mentira que uno está macaneando, pero porque ese gobierno hizo cosas muy importantes. Él también, no lo dijo, pero él cambió muchas cosas. Cambió, por ejemplo, terminó con el partido militar en la Argentina, por ejemplo, entre otras cosas. E hizo muchas otras que nos hicieron mucho bien como país. Vos estabas en la comunicación con él, aparte de ser tu amigo. Yo tuve el cargo ad honorem de asesor en el área de cultura de él. ¿Te acordás que hacía así con las manos Sí. en la campaña, la hora Alfonsín, Claro. el RA? ¿Te acordás cómo surgió eso? ¿Supiste alguna vez cómo había surgido eso? Eso no sé, yo sé que en mi casa, sí, en una cena surgió, estaba Carlos Gorostiza y yo tenía ya una idea de una idea publicitaria que tenía Gorostiza, y en la mesa le dije: mire, Gorostiza tiene una idea de un eslogan publicitario para la campaña. Estábamos hablando de la campaña.
Y ahí se supo que Gorostiza le explicó brevemente en su experiencia como publicista. Dijo, no, yo creo que lo que corresponde como eslogan es ahora Alfonsín. Y ese fue una cosa que fue aceptada y así se hizo. Ahora Alfonsín. Beto, ¿te acordás de esa época también que surgió Herminio Iglesias, cuando prendió fuego, ¿te acordás? En su momento que fue como un antes y después, que de ahí en más, de 1983 a esta parte, cada vez que alguno se manda alguna importante, se recuerda esa época. ¿Cómo se vivió en ese momento? No, pero porque el peronismo inventó que ganó Alfonsín porque quemaron el coso. No era cierto. El cajón, ¿verdad? En primer lugar, porque la primera manifestación que se hizo en el Obelisco la hizo Raúl Alfonsín, la hizo el radicalismo. No terminó ahí. El final de la campaña del doctor Alfonsín fue en Rosario, abajo del monumento a la bandera. Fue en Rosario el cierre de la campaña. Alfonsín lo hizo antes de la 9 de julio. Y ahí todavía no había hecho. Después quemaron el ataúd ese, que fue un hecho penoso, por supuesto. ¿Cuánto se sufrió desde adentro el fin del ciclo de Alfonsín en el poder? Con mucho dolor, con mucha tristeza, con mucha frustración, porque teníamos, creo que teníamos conciencia de lo que había hecho Alfonsín, lo que significó para el país, lo que significó, por ejemplo, en términos culturales, lo que era la moda. Estaba de moda Argentina en el mundo de la cinematografía, por ejemplo. Ganaron no sé cuántos premios internacionales. Él terminó con la censura en el país. Él terminó en menos de 2 meses de presidencia, terminó con la censura, lo que era el ente de calificación cinematográfica, lo hizo desaparecer, desapareció ese ente, que no era un ente de protección a la minoridad, como se decía. Era todo lo contrario. Beto, ¿cuándo decidiste ser actor? ¿Cuándo fue que dijiste, mi vida va a ser la actuación? No hubo un momento, pero siempre me gustó, de pibe me gustaba. Yo escuché mucha radio. En aquel momento, en que no existía todavía la televisión, en la radio pasaba todo, pasaba el cine, pasaba el teatro, se transmitían obras teatrales, en Radio Porteña transmitía obras de teatro, pasaba de todo en la radio, los cómicos, los dramáticos, las historias, así que eso me gustó mucho siempre. Y iba al cine, en el Doc Sur había 2 cines, en Avellaneda había 9 cines. Y yo iba al cine, había uno que prácticamente daba casi exclusivamente películas argentinas, y eso siempre me gustó mucho. Si te llevo por las películas, tenés obras de teatro, tenés cine. Voy por el cine primero. Juan que reía. Sí. Esperando la carroza. Made in Argentina. 100 veces no debo. Un lugar en el mundo. Mi obra maestra. ¿Qué te dio cada uno de los personajes de esas películas? Algunas me dieron la satisfacción de haber sido exitosas, ¿no? Por supuesto, más allá de la participación que pude haber tenido en algún festival, aunque no asistía a muchos festivales porque yo hice mucho teatro. Para ir a un festival había que faltar al teatro, y no se falta al teatro, Nunca. Nunca. No, ni se suspenden las funciones tampoco, en lo posible. Es decir, nos enfermamos los lunes, que era el día de descanso. ¿Y qué es el éxito? Decís, bueno, muchas fueron muy exitosas. ¿Qué es el éxito para vos? El éxito es la aceptación, vaya a saber por qué, que yo no lo sé, nunca lo sabré,
una obra en cartel promueve la participación del público y un entusiasmo y una voracidad, por decirlo de algún modo, que uno no se explica por qué razón es. Yo estoy haciendo un espectáculo ahora con Quién es quién, y la verdad es que me gustaría saber cuál fue la motivación por la cual vienen de otras provincias, de otros países a ver teatro, y todos lo dicen de dónde son, qué misterio tiene el teatro. Pero eso es muy lindo, y así como es tan lindo el éxito, es muy doloroso cuando las cosas no salen bien, cuando los espectáculos no son aprobados por el público. Eso es muy doloroso y forma parte indestructible, indefendible del teatro, del Sí, país. es parte de... Y la parte de ser actor. Están los fracasos también, con los cuales es verdad, es doloroso, pero se aprende con eso. Hablabas de Quién es quién con Solita Silveira. Ahí atraviesan los distintos escenarios de una relación, ¿no? Y la gente se ríe, presta atención. Algunos, por momentos, es una comedia que por momentos te hace pensar, y Sí, mucho. claro. ¿Qué tanta importancia le das a los vínculos? A los vínculos, a las relaciones. No, le doy mucha importancia porque uno pone bastante en juego en el teatro, sobre todo cuando es una temporada exitosa, digamos, que suman representaciones. Se crea una relación muy estrecha, muy estrecha, muy íntima entre los actores. En el caso de esta obra somos dos actores, Soledad Silveira y yo, y es una complicidad enorme la que compartimos. Y compartimos las buenas funciones con las que no son tan jocosas, tan divertidas, pero es una cosa muy difícil de explicar, pero uno lo necesita. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas ir a trabajar al teatro? ¿Por qué necesitas que se levante el telón y que la función no pare? ¿Y qué? Que la función nunca se cancele. Nunca para, no debería parar. ¿Por qué lo necesitas? Porque son muchas las razones que acabo de decir que desconozco, pero sé que son muchas las razones por las cuales un espectador o una mujer va al teatro. ¿Por qué se visten de una manera especial? ¿Por qué tratan al boletero de una manera distinta a un boletero del cine? ¿Vos te ponés a hablar con un boletero del cine? No. No. ¿De teatro sí? Sí. Le preguntás a qué ¿Cómo hora va? ¿A qué hora está? ¿A qué hora sí? ¿A qué hora termina? Sí. ¿No? Entonces, pero siempre es una ilusión. Y además, la gente incluso hoy, en que han caído algunas convenciones muy importantes entre nosotros, hoy la gente se viste de otra manera para ir al teatro, y sobre todo las mujeres, que son las que llevan la iniciativa, ¿no? Eso es muy lindo, es una ceremonia hermosa. Beto, Made in Argentina como película, Made in Lanús Sí. como obra de teatro que reestrenaste con Cecilia Dopazo y bueno, un gran elenco, la verdad. ¿Por qué se mantiene actual siempre? ¿Por qué siempre es actual? Esta obra particularmente Sí. es una obra extraordinaria. Made in Lanús es una obra extraordinaria, de las grandes obras dramáticas de la historia del teatro argentino, sin ninguna duda. Por eso salió en gira, ahora está con un éxito extraordinario, haciendo una gira por todo el país, con un éxito extraordinario. Y es así porque no hay manera de sentirse ajeno a ese espectáculo.
Porque te da la... Porque es muy conmovedor, es muy nuestro, es muy argentino. Está escrito con una inteligencia extraordinaria y con una verdad indiscutible, por eso es lo que pasa con eso. Y ahora vamos a festejar el 1 de enero del año que viene, se cumplen 40 años del estreno universal de Made in Lanús. 40 años. 40 años. Y vamos a hacer algo, vamos a hacer con Carlos Rottenberg, vamos a hacer algún recordatorio o algo así, porque vale la pena. Y ahora va a estar en cartel también en el verano. Bueno, para quien no la vio, no la vamos a spoilear, pero sí lo que te muestra que es muy de época es, por un lado, la nostalgia que uno siente por el lugar, por sus orígenes, sí. Por otro lado, esta idea del falso éxito, cuando se muestra lo vacío que puede ser estar lejos de tus amores, de tu familia, de tu lugar, de tus raíces. ¿Y por eso crees que nunca se pone, digamos, que no le pasa el tiempo a esa obra? ¿Porque es universal? No, no le pasa el tiempo, pero nosotros en la reposición que acabamos de hacer, que yo dirigí, advertimos al público cuando es el momento en que pasa la obra. No es en este momento. Pero parece. Pero nosotros lo aclaramos. Incluso hay un personaje, así lo escribió Nelly Fernández Tiscornia, la autora, lo menciona a Raúl Alfonsín, porque él viene después del momento más crispado de la dramaturgia. Él vuelve a la casa y le dice a ella que le va a escribir una carta a Alfonsín para pedirle que la mande a la ONU para que dé un discurso como el que dio en la casa. Como el que dio ahí. Como el que dio ahí. Varias preguntas que tienen que ver con tu historia. Hablábamos recién del cine, teatro también, La Fiaca, Parque Lezama, Convivencia, sí. Extraña Pareja, ahora Quién es quién, que decías vos. ¿Parque Lezama es la obra que más satisfacción te dio en tu carrera hasta ahora o no? No sé si es la que más satisfacciones me dio. Una de las que más satisfacciones me dio es sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque es muy nuestra, nos toca muy de cerca. Muy de cerca. Es muy argentina, es completamente argentina, y lo más dichoso fue la experiencia que hicimos en España, invitados por el Ministerio de Cultura de España. Llevamos 2 obras y una de ellas era Made in Lanús, y provocaba un impacto emocionante muy grande en el público. Y es porque España también tiene su historia de emigración. Uh-huh. Pero bueno, era una cosa que, como dijo un director que es famoso en Barcelona, estábamos en Barcelona, y me dijeron que iba a ver el espectáculo El capo del teatro moderno en España, del teatro moderno en España, que iba a ver la ópera. Era todo un acontecimiento porque el señor es algo intocable. Y bueno, hicimos la función. Y termina la función y yo estoy en el camarín y me tocan la puerta y le digo, adelante, sí, adelante, y resulta que era este señor, el capo del teatro moderno, y se presenta, dice, yo soy fulano de tal. Bueno, mira acá, nada, que ya sé, era una cosa de los años 50, no entiendo, bueno, sí, el problema del taller y esto, que el otro, pero viejo, la cosa, lo de siempre, pero lo que pasa es que no pude dejar de llorar, joder. Mirá vos, qué fuerte que te digan eso, qué fuerte. ¿Cómo te llevas con el paso del tiempo? ¿Cómo te llevas con
crecer. No puedo evitarlo. Nadie, yo tampoco. Yo tampoco. Claro, ese es el problema. ¿Y cómo te llevas con eso? Me llevo bastante bien, porque por el momento no tengo de qué quejarme. Debo decir que disfruto de buena salud y para mí es realmente muy importante. La salud es muy importante. Entonces yo tengo muchos años, tengo 85 años, y bueno, me están tocando de cerca algunas cosas que pueden pasarme o que me van a pasar seguramente, y no es del todo grato. Esto es lo que y mucho menos grato es el final de esta historia. De todas las historias. Fatalmente así. Así que, pero bueno, me llevo bastante bien. En realidad, mi buena salud, lo cual me permitió trabajar todo lo que trabajé, porque suspender una función por una gripe es una cosa espantosa, dolorosísima. Entonces, yo lo paso muy bien con la buena salud, me llevo muy bien. No sé hasta cuándo, pero entre tanto lo disfruto mucho. Que no es poco. La verdad, y el hecho de tener ahora por delante, a partir del 2 de enero, una temporada más en Mar del Plata, es una cosa que me ilusiona mucho. Podés con IA. Podés con KPMG. Varias anécdotas que quiero saber si son realidad o no de tu vida. ¿Es cierto que una vez en el marco de un robo te empezó a hablar el ladrón y era fanático tuyo? Que te empezó a hablar de tus personajes, de tu historia. Sí, de una película. Estaba robando ahí, te empieza a hablar de la película. Sí, es verdad, es verdad. ¿Y qué hiciste ahí? Nada. ¿Le diste las cosas? Le di las cosas, dije. Pero dame una ventaja, dame algo. No, bueno, y se lo llevó. Pero bueno, al menos te había pagado alguna entrada. Pero él me dijo que le gustaba mucho la película, que se divirtió mucho con esto. ¿Cuántos? No deja de ser agradable. Te afanan, pero te afanan con una sonrisa. Con gracia. ¿Cuánto sufriste el exilio? Mucho, enormemente. No, fue una cosa que vino de golpe, la amenaza de la AAA. Hubo que irse del país en contra de mi voluntad. Tuve que mudarme de una casa a la cual nos habíamos mudado, inaugurando ese departamento hacía muy poco tiempo. Mis hijas eran pequeñas, y nos tuvimos que ir a México. Yo elegí México porque tenía un compañero del servicio militar que yo sabía que me iba a cobijar, ¿no? Y efectivamente así fue. Ya no me acompaña el Patricio Henry, no me acompaña, pero lo tengo en mi corazón, siempre. Y México se portó muy bien con nosotros. Fueron muchos los argentinos que fueron a México, corridos por la política, muchos. Patricio, cuando te recibe en su momento, de brazos abiertos a vos y a tu familia. Patricio Henry. Patricio sí me recibe y me ofrece su casa, y en fin. Pocos días después viaja Marta con mis hijas, armamos una casa nueva y compramos las cosas elementales de una casa, y lo viví con mucha tristeza, una enorme tristeza. Bien. Pero con algunas alegrías, algunas alegrías que hicieron soportable la angustia de faltar de mi casa. Hablabas de Marta, esta es una foto histórica de ustedes. Claro, hace mucho tiempo. Qué linda foto. Marta Bianchi, tu mujer, actriz, con quien trabajaron mucho tiempo en teatro juntos. ¿Qué lugar le das a las relaciones de pareja en tu vida? ¿Qué lugar ocupa cada una de tus...? Y bueno, me ocuparon lo más importante de mi vida, más de 30 años de matrimonio, y bueno, y los hijos, y después lo que viene por detrás de esto, que son los nietos,
que es una cosa extraordinaria. A mí el abuelajo ¿cómo puedo decirlo? Me rejuveneció, me hizo feliz, me hizo dichoso. Fue una época muy hermosa, sigue siéndolo, ahora ya son señoritas, y algún que otro señor, que son mis nietos. Cuando vos ves fotos, esta es una foto con China Zorrilla, sí. En una de las pelis de las películas. Exacto, cuando ves estas fotos de tu historia profesional, sí, ¿qué te generan? No, muchos recuerdos, es muy lindo eso es muy lindo, uno tiene la posibilidad de recordarlo con cariño, con nostalgia. Es muy lindo, sobre todo con personajes como China Zorrilla, que era un personaje extraordinario, que era encantadora, que te enloquecía porque te podía conversar un viaje de Buenos Aires a Tokio en barco, contándote historias sin no parar, existían los... sin parar. Pero era muy histriónica y muy graciosa, ¿no? Muy graciosa, muy divertida era. Creo que ahora va a haber un gran barco, me dijeron que va a haber un barco que va a cruzar Uruguay. de Uruguay a Argentina, sí, y que se va a llevar el nombre de China Zorrilla. Sí, cuando... Sí, ¿no? Sí, va a ser así. Uno de los... no quiero nombrar la empresa, pero la principal empresa que conecta, claro, por agua Argentina y Uruguay. Claro. Tiene uno de Francisco y también de China Zorrilla. Frases que fueron historia, ¿no? Son 3 empanadas. 3 empanadas. ¿Cómo surge esa frase? Estaba escrita. La escribió... ¿Te imaginaste que iba a ser viral? No, para nada. Primero, cuando yo recuerdo que hicimos la escena, a nadie se le ocurrió reírse, porque escenas de un canalla sobrenatural. Pero lo hicimos sin pensar la trascendencia que iba a traer eso, porque verdaderamente es una escena tremenda, ¿no? de cinismo, pero lo vivimos con alegría. Fue muy entretenido filmar esa película, muy entretenido, muy lindo, muy divertido, con una mano muy seria como la de Alejandro Doria, el director, que fue una puesta en escena extraordinaria, ¿no? Genio, que después en televisión también, claro, fue muy fuerte. ¿Te acordás cuando hacía teatro en Telefe en su momento? Claro. Sí, lo hicimos. Espectacular fue eso. Cuando ves a los carroceros, estos fanáticos de Esperando la Carroza, que repiten tu letra, la letra del otro, y van todos en dulce manada, ¿qué te genera? No, me genera una gran curiosidad, ¿no? y una verdadera admiración. Es algo muy encantador para un actor, ¿no? Que una frase se haya sido incorporada al lenguaje de todos los días, ¿no? Eso es muy agradable, es muy lindo, y en alguna medida te provoca un cierto orgullo, porque yo lo que quería era ser actor argentino, y eso me afirma mi condición de argentino, ese tipo de situaciones, porque son muy definitivas, son frases que pintan de cuerpo entero a un personaje completo, esa frase, ¿no? Son esas cosas que la gente la hace propia ya, ¿no? Esas frases. Sí, son parte de la idiosincrasia argentina. Así es. ¿Te gustan más los villanos o los personajes buenos para interpretar? Yo tuve, así como nunca fui galán, por ejemplo, nunca,
nunca me sentí galán, ni operé como actor de esa característica. También es cierto que me gustó cualquier género, porque el policial también lo hice, y era muy divertido eso en el momento de hacer las cosas y de darle verosimilitud, verdad a eso. El asunto era que se creyeran realmente, el público creyera que era un pistolero, que era un ladrón, un delincuente, más allá de los buenos personajes que pude haber representado. Pero era muy divertido hacerlo. Tres últimas preguntas. A ver. Una que tiene que ver con el futuro. Sí. ¿Qué es para vos el futuro? El futuro es algo que voy a ver cómo, voy a ver si puedo, voy a intentarlo, encontrarle un final dichoso a mi final. Eso es el futuro. A mí me parece, voy a ver si yo me armo un futuro dichoso, decir, está bien, llegó el momento de dar las urras, y que ese sea un buen momento para el país, porque fue gran parte del porqué de mi vida, fue la suerte o la mala suerte o el mal momento del país. Eso me importó mucho siempre, todos los días. Y en este momento más todavía, con un hecho muy impactante. Los resultados de la última elección fueron muy impactantes. Y se abre un futuro desconocido, pero con buenos propósitos por delante. Vamos a ver. Pero eso es algo que sería muy lindo, terminar la última función con un buen momento para el país. Viste que a uno dice que lo recuerdan o lo viven, Sí. Y se habla de uno cuando uno no está. Sí. ¿Qué te gusta que digan de vos cuando vos no estás? Mira, había un autor que escribió un solo libro que se llamó Voces, Antonio Porquia, que escribió una frase maravillosa y dijo: se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo. Divino, divino. Si tenés que ponerle un título a tu obra de teatro, a la propia, a la de Beto Brandoni, ¿qué título le pones? El actor argentino. Muchas gracias, Beto. Nada. Un placer estar con vos.